Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión, el profesor Canino. Gustavo Estrada, @el profesor Canino en Instagram, y Román Urrutia, su más humilde servidor, en @rom.doctrainer en Instagram también, si nos quieren conseguir. Tenemos un episodio interesantísimo para el día de hoy. Este va a ser el episodio controversial, el que le encantan a nuestros haters, el que le encantan a los adiestradores en general en la industria canina, los debates, el fire up. Así que vamos a hablar de herramientas, de cuáles son las herramientas que están a la disposición de la industria canina, cuáles son buenas, cuáles son no tan buenas, o sencillamente tal vez hablar de más que todo, más que buenas o no buenas, sino cuáles son los pros y los contras de cada una, y tal vez en qué escenarios, en qué situaciones son beneficiosas usarse y en cuáles no tanto, dependiendo del caso. Entonces, bueno, podríamos empezar conversando con el mercado. Hay una enorme, enormísima cantidad de herramientas para tu perrito, desde correas de todos los colores, bozales, collares, portadores de papel para la caca, hay de todo, con resortes, sin resortes, de plástico, de nylon, de tela, de lo que tú quieras, de cuero, etcétera. Entonces, entre esa variedad tan grande y fantástica que vemos en esos supermercados de animales o mascotas o en esas tiendas veterinarias donde hay de todo, hay cosas y hay materiales también que de repente son buenos y hay unos que no son tan buenos. Entonces, para ello vamos a dedicar este episodio, no solo a hablar como de los materiales, no solo a hablar como de las ofertas buenas que pueden encontrar en la tienda, sino también del uso correcto de esas herramientas, cuáles podrían usar dueños de perros, cuáles tal vez no deberían usar, sino que deberían hacerlo bajo la asesoría de un profesional en caso de que decidan utilizar un tipo de herramienta en particular. Ya la vamos a conversar. Gustavo, el profesor Canino. Aquí estoy, no Cuéntame crean que me fui. Aquí estaba escuchando atentamente la introducción cue- de Román. cuéntame por dónde podríamos empezar en esta enorme y fantabulosa lista de herramientas ¿Qué tenemos sobre para hoy? el A ver, uso veamos. que podemos. Bueno, levantamos una pequeña lista, y digo pequeña porque, como señalabas tú, Román, es pero absolutamente enorme la cantidad de herramientas que podemos utilizar, pero yo creo que podemos partir eh, quizás por una definición muy sencilla. Ya vamos a estar conversando sobre aquellos objetos, aquellos gadgets, esos dispositivos que utilizamos para el manejo, por un lado, de nuestros perros y para la educación canina, entendiendo que manejo y adiestramiento son cosas como diferentes, que luego también podemos profundizar sobre eso. Claro. Pero yo creo que podríamos empezar por algo bien sencillo como los arneses o las Ujú. pecheras, ¿sí? Sí, En totalmente. donde podemos encontrar, bueno, nosotros levantamos una pequeñita clasificación de unos 5 tipos de arneses. Sin duda, no vamos a agotar todos los arneses que existen en el mercado, o todas las herramientas que hay. Seguramente alguna se nos va a quedar por fuera, pero, pero bien, no pasa nada si se nos olvida una o dos, porque igual Mm, tampoco trabajamos con el 100% de las herramientas. Es ilógico eso. claro. Entonces, en primer lugar, los arneses, Román. Y tenemos, yo creo que vamos a darle una especial mención a los arneses, no sé qué nombre ponerle, como los más normales, los tradicionales, Los más los que comunes, sí. conseguimos, los más comunes, los que conseguimos en las tiendas de mascota de la esquina. ¿Ya? Ujú. Y encontramos 3 tipos de arnés. En primer lugar, es decir, si uno los pone en el suelo, porque a veces cuando hacemos referencia a las letras la gente no lo entiende, si uno pone el arnés plano en el suelo y lo acuestas en el suelo, habría unos que pueden describir como una letra H invertida, acostada, Ujú. girada en 90 grados. Y los Claro. llamamos arnés en tipo H o arnés, sí, tipo H o en H. ¿Ya? En H, sí. Son esos arnés que se sujetan en la parte de delante del cuello, en la parte del abdomen y la barrita de la H
es una línea que iría como a la altura de la columna vertebral del perro, ¿ya? En donde por lo Claro, general ahí se coloca el gancho. Ese es un primer tipo de arnés. El segundo tipo de arnés son los arnés en Y o en Y, que igual si los acostamos boca abajo parece como una Y invertida, ¿sí? Como exacto. con el palito de la Y o de la Y hacia arriba, que es donde se va a tomar la correa. Estos arneses también se ajustan en el pecho un poquitito más abajo y se ajustan también por el abdomen un poquitito más arriba del abdomen, ¿sí? Como justo delante y detrás de las patitas delanteras. Y por último, de los arnés normales son los arnés que se afirman en el pecho, como los tipos Julius, que son los Julius Canine, una marca que nosotros recomendamos como arnés de trabajo. Eh, Esos son los arnés más comunes, ¿sí? Sí, eso es lo que son de lo Y tam ojo, igual no está, yo creo, en la lista que hicimos, pero también están los arneses tácticos, que son otro nivel. Los arneses tácticos tipo, los que se usan para perros de trabajo, perros deportivos o perros militares, que ujú, también son otro tipo de arnés, son bastante confiables. claro, no los Em, vas a conseguir en la tienda de la esquina del señor Luis. sí, eso tampoco, eso es cierto, no, Claro, tampoco creo que los ujú, consigas. Y si los consigues no van a ser baratos, esa es la otra. No, también. como son de tan buena de calidad y son tan seguros, no, seguramente no van a ser baratos. Sí. Pero Los arneses en H y los arneses en Y o en Y tienen la ventaja de que brindan con un mayor rango de movimiento en los hombros, ¿sí? Versus los arnés tipo Julius que podrían limitar un poquitito el movimiento en los hombros, pero tienen la ventaja de que afirma al perro por el pecho, lo que le permite tirar con mayor fuerza. Y mm, tienen la placa central, la que va sobre el lomo, por lo general tiene un asa que se puede tomar para un manejo bien cortito del perro, pensando en perros altos, o pensando que también se utilizan mucho en algunos perros de trabajo, ¿sí? Perros sí, policías, por ejemplo. Ujú, ahí en ese tipo de arneses también, Gustavo, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta que funcionan mejor para perros grandes sí, que en perros pequeños, porque de alguna manera como la circunferencia que describe en la cual está el torso del perro, cuando ujú, son perros pequeños se les suele quedar como grandes y se les sale como por arriba. O no sé si sale o se sale, pero por lo menos como que quedan a veces medio volandillos cuando están como en perros pequeños. Entonces, al menos en mi experiencia, lo he visto, me ha pasado, y no sé si tal vez ese sea un contra en el caso de los Julius, para perros de repente pequeños, no sé. Eh, ojo, claro, yo esto puede que también haya comparto, sido ujú, ujú, no, cuéntame, que no, esto cuéntame. puede que también haya sido que simplemente el dueño haya comprado la talla incorrecta, ¿no? Que también pasa muchísimo. Em, pero, sí he notado eso, y que a veces el asa, esa goma que tiene el asa arriba, suele como desgastarse con cierta rapidez, en Sí, ese tipo de sin embargo, yo comparto la idea que me gusta más verlos en perros grandes. En sí, perros más chicos, por lo general los otros tipos de arnés, los arnés en H, serían como los sí. indicados porque también es más difícil que se los puedan zafar, Ujú, ¿sí? Sin exactamente, sí. embargo, ninguna, y aquí hay como una salvedad, porque ninguna herramienta es 100% efectiva, ¿sí? Siempre hay un porcentaje de error, bien sea en el uso o bien sea en cómo sí, en cómo lo estamos usando, que pueden fallar. Y hemos visto N cantidad de perros que se sacan el arnés, sea cual sea. Claro, claro, ¿Ya? O de collares que sí, se abren, ¿sí? O de correas que se rompen. Sí, yo creo que eso claro. es importante, que no hay una herramienta 100% segura. Claro, pero bueno, igual sí podríamos indicar que hay ciertos materiales y ciertos modelos que dependiendo de la fisionomía del perro y también de su carácter, porque hay perros que aprenden a quitarse cosas y son mucho más difíciles de manejar tal vez con ciertas herramientas porque aprenden, ¿no? O porque ya saben cómo quitárselos o cómo romperlos, y entonces por supuesto tenemos que cambiar, ir viendo cuál funciona mejor con ese tipo de perros. Pero eh, yo diría que también, a mí en particular, esto es una opinión muy personal, en el caso de los arneses, y ojo, esto también lo ha dicho Vero en el episodio, si no lo han visto lo pueden ver, el episodio con Verónica Harris, de Educapet. Ella tiene
un conocimiento bien interesante sobre el uso de los diferentes tipos de arneses y cómo influyen los distintos tipos de arneses en los diferentes tipos de perros y en sus comportamientos. Pero en términos generales, lo que yo he visto, esto es una experiencia muy personal, es que los arneses en Y suelen tener mejor resultado, a mi apreciación, con perros también que suelen ser de cierto tamaño, em, y no pone tanta presión en los hombros, cosa que sí pasa también a veces con el Julius y con los de H en algunos casos. em, que hay veces que de repente cortan un poco la movilidad en los hombros y entonces cuando los Ujú. perros tiran demasiado la correa o todavía no han sido enseñados a caminar apropiadamente, le genera una presión que nadie sabe. La gente sabe que piensa que no, que los arneses están bien, que están funcionando perfecto, que es menos invasivo, que no sé qué, pero aunque no parezca, están generando un daño a largo plazo porque ponen presión sobre los hombros y en algunas articulaciones también. Entonces, aunque no parezca, sí, por supuesto. Entonces, volviendo al tema de los tipos de arneses, hay que ver bien el tipo de perro, el tipo de arnés al que le vamos a adjudicar a ese tipo de perro, dependiendo de su tamaño, de su fisionomía y su temperamento. Todas esas cosas influyen, entonces deberíamos verlas antes de comprar o por lo menos tenerlas en consideración antes de escoger. ¿Qué vas a Sí, eso, mencionar? eso que señalas es, lo que estás señalando es sumamente importante porque no hay una herramienta única para todo perro. Claro, Casualmente recién hice esta semana una publicación en mi Instagram sobre esto, de que a veces uno lee recomendaciones, oye, pasear con correa larga, y se asume claro, como que el 100% de los perros necesitan correa larga, y no, no todos se van a beneficiar de correa larga, al igual que el arnés. El arnés puede ser exacto. mejor que el collar, depende del perro, depende del Ujú. aprendizaje, depende del tipo de arnés, depende del tamaño del perro, o sea, depende de muchas variables que no podemos dar como una recomendación absoluta. Es importantísimo siempre entrar, como tú señalas, a evaluar el caso por caso para ver Claro, qué herramienta vendría mejor. claro. De hecho, hasta hace poco tuve también un live con Carolina Esqueda de Wolf to Dog. Lo pueden seguir en @Wolf to Dog. Muy, muy buena adiestradora en México. Esperamos pronto tenerla por acá. En el que hablamos también ese tema, como de la correa corta o la correa larga. ¿Es siempre buena la correa larga? Porque siempre me la recomiendan por las redes sociales. Depende. No siempre va a estar tan buena una correa larga todo el tiempo. Si estás en un lugar con demasiado tráfico, y tienes una correa de 4 metros, estás propenso a que se enrede, a que tu perro tumbe a la viejita que está saliendo a la panadería, a que se encuentre con un perro más adelante que de repente es agresivo, quién sabe. Entonces no siempre va a funcionar todo para todo momento. Hay que ir Claro, yendo caso a caso, claro. exactamente. Pero bien, entonces tenemos estos arnés que son los arnés como más común, que son los arnés tipo Julius, que son estos arnés de sujeción en el pecho, que es una De banda pecho. que atraviesa el pecho, arnés en Y arnés en H. También dentro de los arnés encontramos los famosos arnés antitiro, ¿ya? Sí, Que es un error, como una mala lectura, porque no es que el arnés sea antitiro, como nos señalaba Verónica Verónica Harris de Educapet en uno de los podcasts anteriores, es el perro el que tira, no el arnés, ¿sí? Entonces no es que el arnés sea antitiro, el arnés tiene un mecanismo que podría tener reducir, la posibilidad de reducir, ¿sí? claro, Y siempre hablamos en términos de probabilidad, porque hay perros que les pueden funcionar y perros que no. Y de claro. estos se dividen en dos, los que tienen un agarre frontal, en donde el clip de la correa del ganchito va a la altura del pecho del perro, ¿sí? Ujú. Esos arnés necesitan estar relativamente ajustados para que funcionen, porque lo que vemos es que el perro tira y el ganchito se desplaza completo y el arnés casi que gira a unos 45 a 60 grados y el perro sigue tirando hacia adelante. Entonces es un Claro, arnés que no es comprarlo porque lo vi en internet y me pareció interesante y se lo puse, sino tienes que ir a llevar al perro, medírselo, ver que el ajuste sea bueno y que cuando el perro exacto. tire efectivamente haga el efecto de girarlo un poquitito de lado y no que se desplace completo el, El el, arnés el solo, arnés hacia atrás. claro. ¿Sí? Pero muy buen dato ese. Eso es súper importante porque eso que acabas de mencionar lo he visto N cantidad de veces en donde tienen el antitiro y se rueda nada más el arnés y el perro Sí, sigue en la sí. misma posición. Claro, exactamente, exactamente. Y hay unos arnés antitiros, creo que marca Alti, si no me equivoco,
que tienen un agarre superior. Es decir, igual se clipan, no sé si En la clipan es una espalda. palabra en castellano que existan, pero en la espalda, claro, pero el sistema es que cuando el perro tira, el arnés se ajusta un poco, entonces como que le aprieta un poquito hacia la altura de las Ah, he patas y le visto, claro, incomoda, ¿sí? sí. Cometa tenía uno de ellos, un perrito que Ah, mira. tenía. Y bueno, obviamente no le Y sirvió. no, claro. Entonces, esos arnés antitiros, mucho ojo, porque a ver, yo nuevamente veo en redes sociales, porque sigo perros y cuentas de perros, me sale mucha publicidad de productos y recuerdo una que prometía no más tironeos, no más dolores de espalda, perros felices, fácil de poner y fácil de quitar, y era un arnés de agarre frontal, de pecho. Y es como que Claro, puede que sí, como puede que no. Es decir, no es la sí, maravilla, pero ¿cuánta gente cansada de que su perro tire la correa ahora ha comprado, ahora ha caído en la oferta? Para darse cuenta claro, que la herramienta luego no funciona. claro, claro. Y hay algunos en los que de repente dicen, bueno, no, no dejo de tirar, pero sí me ayuda un poco. O tira menos que con el collar, por ejemplo. O, Ujú. o tira menos que con el arnés normal que le tenía antes. Y eso efectivamente puede pasar. Es una buena herramienta si está siendo bien utilizada, es una buena herramienta. Tal vez también si el peso del perro va acorde a mi peso, porque también aquí hay que tomar muchísimo en consideración el volumen. Es decir, si tú eres un manejador pesado, grande, una persona grande con peso, por supuesto va a ser mucho más fácil manejar un perro que si eres una persona más delgada o de un cuadro más pequeño, manejar un perro grande, por ejemplo. Si hay muchas diferencias de peso entre el manejador y el perro, en ciertos casos puede que los arneses no sean la mejor herramienta a escoger. Y esto tiene que ver con física nomás. Los arneses en su origen, así como histórico, fueron diseñados para que el perro pudiera tirar, es decir, fueron diseñados para que el perro pudiera alar cómodamente y que fuera ergonómico para su cuerpo, es decir, que el perro estuviese cómodo tirando y que efectivamente el arnés pudiese soportar la presión y el peso que ese perro tenía que tirar. Usualmente esto lo podemos ver en perros de trineo como Huskies siberianos, en Alaskan Malamutes, en ese tipo de cosas que fueron los primeros perros que se utilizaron para transporte o para carga. Y ciertamente los arneses vienen de ahí, es decir, ese es el origen del arnés. Posteriormente, por supuesto, se diseñaron otro tipo de arneses como estos que estamos conversando, que tienen otro tipo de funciones, pero lo que hay que tener en consideración es eso, es que el arnés es para que el perro ale, en teoría, y para que también podamos tener cierta seguridad cuando estamos desarrollando actividades de alto impacto o alta velocidad. Entonces, si por ejemplo yo voy corriendo con mi perro, quiero que mi perro me tire de los patines o quiero que mi perro vaya al lado de la bicicleta y lo llevo del collar, y yo pego un frenazo o hago un cambio de brusco de dirección o lo que sea y va del cuello, por supuesto, se podría generar una lesión a nivel cervical y sería estúpido, ¿no? Entonces, por supuesto, en ese tipo de actividades, el arnés es como la herramienta ideal para tener. Entonces, por eso es que cuando dicen, no, el arnés es lo mejor para que aprenda a caminar, va a depender mucho. Va a depender del tamaño del perro, va a depender del temperamento del perro, va a depender tal vez incluso en la edad del perro. Por ejemplo, tenemos el caso de los cachorros, en los cuales figuras como Michael Ellis, que es probablemente la leyenda, una de las leyendas más grandes del adiestramiento canino norteamericano, eh, propone que es preferible dejar en cachorros arneses para que no aprendan a tirar del collar. ¿Por qué? Porque durante la etapa de cachorro siempre van a estar tironeando. Entonces, si el perro aprende a tirar del collar, va a ser más difícil enseñarle a caminar apropiadamente del collar una vez cuando ya sea adulto. Entonces es preferible que esté siempre con arnés y una vez que sea adulto se pasa al collar, porque es una herramienta que no ha sido desensibilizada y que va a ser como un estímulo prácticamente nuevo. Entonces ahí tienes otra razón, otra variable más que juega ahí como en el stack
de aspectos que haga considerar, ¿no? ¿Sí? Yo agregaría un par de cosas más en función de lo que estás comentando, Román, que la herramienta como herramienta no tiene sentido si no va de la mano con un proceso educativo. ¿Sí? Claro, Si mi perro tira exactamente. mucho a la correa, no es porque yo vaya a comprar X herramienta, un collar, un arnés, etcétera, y que va a resolver el problema. No, para nada. El Exacto. perro va a aprender a tirar de cualquier otra herramienta que se le coloque, eh, sea cual sea. Sí, yo recuerdo un Schnauzer que vi en el 2018, pudo haber sido, eso fue mucho antes de la pandemia, que ellos tenían un choke chain, Ujú. Una una un cadena de collar de estas. cadena. Sí, Y el perro tiraba y tiraba y tiraba, y yo recuerdo que la niña en la primera clase me explicaba cómo el perro en los paseos se tendía como a desmayar. Porque claro, tenía una correa de esta que apretaba el cuello, el perro tiraba, tiraba, y en lo que empezaba medio a desmayarse, evidentemente ya describía cómo se le iban las ya, patas, cómo el perro, eh, porque no era o sea, porque no era la herramienta. Es que como que me claro, lo sugirieron o lo compré porque me dijeron que eso puede disminuir el tironeo, pues no, puede que no. Entonces no hay herramientas sin educación, ¿sí? Eso tiene que exacto. venir de la mano. Y una No, sí. segundo, que tiene que ver con, no sé, cuando estuviste hablando, me vino una idea a la cabeza. ¿Sí? Ujú. Ya no sé cómo articularla, pero lo voy a soltar y ahí se articulan a mitad de camino. Dale. Que es el ejemplo de las dietas, ¿sí? Que las dietas te venden una herramienta X, no sé, una pastilla o una inyección, algo, Claro. pero esa pastilla o esa inyección va a funcionar si solo si haces dieta y ejercicio. Ujú, Y claro, ujú. la gente se toma la pastilla, hace dieta y ejercicio y rebaja y pierde Claro, peso. Pero pierde peso por la dieta y el ejercicio, no por exacto, el placebo. ¿Sí? exactamente, Entonces, muchas exactamente. veces, porque también lo podemos ver en educación canina, la gente no digo que sea una estrategia consciente, porque de ser consciente sería muy perversa, pero la estrategia de, mira, toma esta correa larga, por ejemplo, y 5 clases de caminar sin tirar de la correa. Pero luego la Claro, gente, lo hemos visto, lo he visto en las redes sociales como diciendo, oye, qué maravilla la correa que me recomendó tal adiestrador. No fue la correa la que enseñó el paseo adecuado, fueron esas 5 clases de trabajar sin tirar de la correa, claro, ¿sí? Como que a claro. veces puede haber un poco de eso, es decir, que necesariamente sería posible alcanzar, no siempre, pero alcanzar algunos objetivos de la educación independiente del uso de la herramienta, Sí, ¿sí? No absolutamente, siempre, pero es una posibilidad, sí, sí, ¿sí? sí, totalmente. O sea, puede que tal vez tome más o menos tiempo, pero ciertamente es así. Y eso también, eh, así como también el tema de las dietas puede tener efecto rebote. Por ejemplo, cuando haces una dieta puedes volver a engordar porque hiciste una dieta muy estricta, etcétera, etcétera, que tal vez no era como diseñada para ti, para tu organismo. Puede también que algunas herramientas no sean para tu perro y más bien te empeoren la cuestión o te lo haga más difícil o más largo el proceso. Eso también puede pasar de cualquier Claro. lado, Claro, y de una ahí herramienta. viene precisamente la elección de la herramienta con el adecuado balance de evaluación de todas las variables que se puedan evaluar. ¿Sí? Absolutamente. Porque en el fondo no hay esa pluma mágica de Dumbo. Es decir, no hay una herramienta que va a solucionar todo. Ojo, y de ¿Sí? repente también puede pasar que tengas que usar varias, que tengas que probar varias, o usar varias al mismo tiempo incluso. De repente tienes puesto el arnés, más tienes puesta el collar y, qué sé yo, un head halter, que ya me imagino que lo mencionaremos, y entonces vas intercambiando, tienes que ir trabajando, o de repente tienes una correa que es lo que hace Victoria Stilwell, que no me cae nada bien, pero este, ella hace este tipo de trabajo en la que tiene 2 correas y una utiliza el head halter y la otra va del arnés, por ejemplo. Es una estrategia válida, pero fíjate, ahí está usando 2 herramientas al mismo tiempo. Entonces, eso también puede Claro, pasar. y que puedes usar, sin duda, puedes utilizar dos o más en simultáneo Ujú. o puedes usar dos o más en alternancia. En Yo alternancia, que recuerdo, yo por hago mucho ejemplo, eso. y Sí, yo también, estar haciendo sí, todo un trabajo de obediencia, por ejemplo, una exhibición con uno de mis perros y están del collar. Pero si dentro de la misma exhibición voy a hacer
una exhibición de un trabajo de olfato, es un estímulo discriminativo también para ellos. Paso la misma correa, la desengancho del collar y la pongo en el arnés. Y para hacer Claro, un trabajo de olfato, uso arnés porque me interesa que tiren un poquitito para que encuentren eso que están buscando. claro, para que haya ¿Sí? mayor estimulación por frustración, ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Pero bien, muy bien. Entonces, arnés ¿Qué en tenemos más en la H, en lista? Y, de frontales, los antitiros de agarre frontal, los antitiros de agarre superior. No sé si eso tiene un nombre específico, es una clasificación que nosotros estamos Sí, haciendo, es como pero por dentro el de esta lomo. misma línea, claro, por el lomo, exactamente, por dentro de esta misma línea metimos en este saco el cabestro antitiro, Ujú. el halti o El el head head holder, holter. claro, el cabestro en tiro. Que también es, bueno, yo creo que igual esto es una estrategia de marketing, ¿no? Pero esto de decirle antitiro a estas cosas, en realidad no son antitiros nada, pero sí son herramientas que se usan para enseñar al perro a dejar de tirar de la correa. Solo que si la usamos sola, no, no, podría ser incluso dañina. O sea, en algunos casos, en algunos casos. A mí, esto lo conversaba con Verónica también en el episodio, yo he usado herramientas duras, sin embargo, a mí me da miedo el head halter. Tú dices: "Ah, pero bueno, pero tú has usado collar de puntas, pero te da miedo el head halter, ¿cómo es eso?". La verdad es que, claro, el tema del head halter es que yo siento que tiene que tener un manejo muy bien realizado con una persona que tenga experiencia, porque el head halter se sujeta como una especie de bozal en el cual va alrededor del hocico, y de ese cabestrillo que va alrededor del hocico es que va sujeta la correa. Entonces, cuando necesitamos girar o que el perro deje de tirar y la correa se tensa, lo que hace es que cambia la dirección directamente de la cabeza, de una vez, del hocico. Entonces, por supuesto, yo siento que si es un perro demasiado, no sé, demasiado bestia, demasiado impulsivo, demasiado pesado, demasiado fuerte y hace un movimiento muy brusco, o yo hago un movimiento muy brusco tratando de frenarlo desde la cabeza, podría tal vez generar algún tipo de luxación cervical. Esa es la sensación que me da. Tal vez yo estoy hablando muy desde la inexperiencia porque lo he usado un par de veces nada más y, y no podría como dar tal vez una opinión demasiado como muy, es, como muy teórica, como muy Ujú. específica, porque no lo he usado tanto, pero igual como que siento que tienes que tener una muy buena experiencia, como que tienes que tener un muy buen manejo, tienes que saber utilizar la correa, saber el perro con el que vas a utilizar ese tipo de herramientas. Como que siento que tampoco es una herramienta que sirve para todo el mundo, ni para todo perro. No sé qué opinas Claro, tú. y a Es una buena diferencia herramienta. a diferencia del arnés, que de pronto la habituación al arnés puede ser relativamente sencillo, estas herramientas como el cabestrillo o el cabestro antitiro, eh, que igual, estoy absolutamente de acuerdo que el nombre es marketing más que otra cosa, pero requieren de una introducción. Requieren de una introducción, como de un adiestramiento previo para que el perro pueda tomar eh, el uso de la herramienta sin demasiado malestar. Claro, Pero ese claro. entrenamiento previo tiene una lógica que por lo general es importante que sea desarrollada con compañía, de la mano de un educador canino, de un adiestrador. Porque lo que vemos es muchos perros que a veces se compró, porque obviamente se marketea como que es antitiro, mi perro tira, por lo tanto esto es antitiro, listo, uno más uno, dos, voy, lo compro, esto me va a resolver el problema. Y hay perros o que tiran del alti, del head holder, del cabestro de tiro, o que les incomoda muchísimo. Y los paseos hacen como cabriolas, puede ser un término Sí, sí, te como, entiendo. como de caballo que se está domando, Exacto. porque le incomodan. Sí, pueden ser muy incómodos para ahí entramos ahí va, vamos a las controversias, viejo, vamos a las controversias. Aquí entramos como en el término que les encantan también a nuestros queridos haters, de las herramientas aversivas. Y eso es un término un poco ambiguo, porque en realidad el aspecto aversivo o incómodo o inhibidor de una herramienta va a depender de la percepción del perro, en realidad.
Y esta querida herramienta, que suele venderse como una herramienta suave, una herramienta de manejo positivo, que también les encanta agregar así como en aspectos muy marqueteros, podría ser aversivo para un perro que lo encuentra desagradable, que lo Claro, sin encuentra duda, incómodo. Entonces, si ese perro encuentra el head halter incómodo, pasa a ser una herramienta aversiva en ese momento, si no es sin duda. introducida apropiadamente, como está comentando Gustavo. Entonces, aquí también es otro ejemplo donde nos damos cuenta que las cosas no son tan blanco-negro como parecen. Un head halter, si no es utilizado de manera apropiada, podría pasar a ser una herramienta aversiva fácilmente, e incluso podría ser una herramienta, si es una persona que no tiene ningún conocimiento de anatomía canina o de comportamiento canino, podría ser incluso peligrosa. O sea, si yo trato, por ejemplo, a asumir, qué sé yo, una persona que pegue un tirón de la correa como a modo de corrección desde el head halter, podría ser una luxación cervical facilísimo. Sobre todo si es un Sí, perro, vamos a poner que no sea, es un perro no con un cuello tan fuerte o tan grueso, podría ser una herramienta que genere daño, ¿me explico? Entonces, este es uno de los ejemplos en donde yo siento que es uno de los ejemplos perfectos donde yo siento que las cosas no son blanco-negro. claro, Es una porque de muy todas buena maneras herramienta, pero hay que ujú, saberlo usar. sí, la característica aversiva o placentera, por colocar el polo opuesto, de un estímulo tiene un componente subjetivo importante. ¿Sí? Claro, No hay, vamos a decir, como que no hay absolutos, ¿ya? claro. Podemos ver un perro con un prong collar. El otro día publiqué un reel de alguien que estudió con Vanessa, fue compañero de Vanessa en Star Mark Academy, de Vanessa Vélez, Ah, qué lindo. eh, y él ponía el ejemplo de colocar unos collares electrónicos a sus perros y cómo sus perros Ujú, iban contentos a dejarse poner el collar porque tenían una asociación positiva. El collar para estos perros era positivo. Y por claro, otro lado, podemos ver perros que de pronto se les pone una ropita para el frío y el perro queda paralizado, sin moverse, sumamente incómodo. claro, Entonces, esa ropita que le pusimos tiene una característica aversiva para este claro, perro, ¿ya? claro, claro, Y el collar podría tener una característica positiva para otros perros. Entonces, claro, ver que lo aversivo o lo positivo o lo placentero, que es lo opuesto, no lo positivo, lo aversivo o lo placentero de los estímulos, también pasa por un elemento subjetivo donde depende de la experiencia del perro, la intensidad del estímulo, la frecuencia, la duración y como varias cosas que hay que evaluar. Por lo tanto, no hay herramientas aversivas. ¿Sí? Las claro. O herramientas sea, son herramientas que pueden tener una asociación negativa, sí, pero del mismo modo también podrían tener una asociación positiva también. claro, claro. En la lista, después del cabestrillo, ¿qué tenemos, Gustavo? Tenemos las correas Ah, y, ya. e hicimos una división primero por longitud y luego por características. Es decir, tenemos correas cortas, que son las correas que pueden ir de 1 a 2 metros. Tenemos correas largas. Por largas, para efectos de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a dividirlos en correas de 3 a 5 metros quizás y correas extra largas, que son correas más largas de 5 metros. ¿Sí? Ya, perfecto. Para luego hacer un pequeñito paréntesis y hablar de las extensibles, como la FlexiLip, que es una marca porque las Ujú. correas extensibles, y aquellas que tienen zigzag o resortes o amortiguadores antitiros, Ujú. porque quiero que tú cuentes lo que tuviste con un Beagle que tuviste que tenía uno de estos amortiguadores en resorte. Sí, con un Basset Hound. ¿Sí? Con Sí, un Basset Hound. Ya, pues sí. empecemos por ahí. ¿Qué pasó Em, con ese perrito? ya, empecemos por ahí entonces. Fíjense, este perro es un perro de un amigo. Y estábamos trabajando en el parque, en sus primeras sesiones de adiestramiento, y este amigo venía con una de estas correas que tienen resortes al final. Estas son súper famosas, porque además siempre las venden como que no, esta resorte ayuda a amortiguar el tironeo, o si tú estás haciendo un tironeo o quieres hacer una corrección, entonces también se amortigua el impacto y es mucho más suave para el perro. Todo un cuento que siempre venden y en verdad, la verdad es que es bien ineficiente ese final de la correa, tanto el zigzag como los resortes, como no sé qué.
termina siendo un adorno nomás, o a veces incluso puede que, porque sí hay una especie de amortiguación, pero esa amortiguación termina jugando más bien en contra muchas veces. Ujú. Y lo que terminó pasando con este perro es que los Basset Hounds son perros que van muy al ras del suelo, son perros de muy baja estatura, porque además su nariz está hecha para olfatear. Y por supuesto, esto es como para que lo que de repente no están viendo, puedan imaginárselo, son como estos perros de la marca de zapatos, el Hush Puppies, ¿no? Que tienen como el clásico Basset Hound como mascota. Y estos perros a veces tienen también los párpados caídos y qué sé yo, las orejas largas. Y una de las cosas que pasó es que haciendo ese trabajo, al perro, a su manejador, se le enganchó la punta del resorte en el párpado inferior del ojo al Del perro. perro. Ujú. El perro, sí, es decir, en la punta, el último espiral del resorte se le quedó enganchado en el párpado inferior al perro y el perro chillaba y lloraba horroroso y de verdad fue una escena súper traumática para mí ver y además él súper desesperado tratando de sacar el resorte hasta que lo logró. No, no duró mucho, la verdad, pero igual fueron unos segundos desesperantes. eh, y yo dije, no quiero ver esta herramienta más nunca en mi vida a nadie más. O sea, porque eso le podría pasar a cualquier perro. Obviamente, este era un perro con unas características físicas que estaban mucho más propensas a que le sucediera, pero de todas maneras, ahí, por ejemplo, tienes un evento en donde te das cuenta que, oye, tal vez no es tan buena esta herramienta. Y que además los beneficios que trae no son tantos, no son. A mí no me parece que tienen beneficios, la verdad. Siento que es más como un adorno, que puede tener algún tipo de funcionalidad nula y con un muy poco porcentaje de efectividad. Eh, entonces, claro, si de verdad el objetivo es que mi perro no deje de tirar de la correa, ándate a un buen profesional que te ayude, porque ni la correa con resorte ni con zigzag más el arnés antitiro y el cabestrillo puesto todo al mismo tiempo con un prong collar, un e-collar y todo lo que tú le quieras poner al perro solo, lo va a lograr por sí solo. Tienes que entender cómo funcionan las herramientas y en verdad ningún profesional usa esas herramientas tampoco. Esas de resortes, de zigzag, etcétera, No, en ninguno las líneas usa generales porque yo no me gustan estos que tienen amortiguadores, por colocarle un nombre genérico a este mecanismo. sí, No me suelen gustar las correas con amortiguadores porque siento que también como a nivel de comunicación como que se pierde cierto feedback sí, que te puede dar tu exacto, perro, como cierto feedback exactamente. táctil. Es como difícil describirlo, pero es como un feedback táctil que nos da la correa cuando estamos manejando a los perros Sí, que se sí. pierde con estos amortiguadores. Y sí es un feedback táctil, porque de hecho, seguramente ustedes los que tienen perros, que obviamente si no, no están escuchando este podcast, este, seguramente se habrán dado cuenta en algún momento que cuando llevan a su perro y su perro gruñe, esa vibración del gruñido se pasa a través de la correa y ustedes lo pueden sentir en la punta de los dedos, cuando el perro empieza como a gruñir. Entonces ese nivel de feedback, o sea, de comunicación que se da de manera táctil, como dice Gustavo, se pasa mediante la correa, pero esos mecanismos puede que los elimine. Es información que nosotros necesitamos tener y que necesitamos recibir, porque nos están comunicando qué está pasando con el perro también, que es que está pensando que de repente nos distrajimos, pero esa vibración en la punta de los dedos nos hizo dar cuenta que mi perro está incómodo, por ejemplo. Entonces, si no la tenemos a la mano, estamos perdiendo una información valiosa que podría derivar en algún escenario de agresión, por ejemplo, o de otro tipo de cosas, de otro tipo de escenario. Entonces, sí, a mí tampoco me gustan esas, y bueno, como ya escucharon en la anécdota, otra razón más, a mí me parece que no traen ningún beneficio, la verdad. Em, ¿Y cómo en- estamos con las correas cortas, largas y extra largas? Ahí dentro de ese segmento, de esa categoría de correas cortas, también yo agregaría estas correas que miden como 30 centímetros, tal vez, que son Que como es como un un asa. asa. Sí, Ujú. como un asa nomás. Cristian Valero he visto que las usa bastante, las usa súper bien, por cierto. Arroba Christian Dogs, lo pueden encontrar, lo tuvimos aquí en el podcast, un adiestrador fantástico. Em, y claro, para perros, con las personas que trabajan con una distancia mucho más corta todavía, de repente un perro que es de alta energía o que necesita más estructura a la hora del caminar, y no se le puede tal vez dar tanta libertad. Entonces estas correas son como para tenerlo siempre pegadito,
siempre cerquita. Que bueno, eso va a depender también del perro como siempre y del manejador, como le hemos estado hablando. En el caso de las correas, también como de 1.8, 2 metros, que estás todavía mencionando como esta categoría. Yo siento que son como las correas, como el clásico estándar que vemos en casi cualquier correa. Pero em, muchas veces nos podemos quedar cortos de longitud. eh, y una de las cosas que sí mencionaría es que están buenas para salir a caminar, pero no están buenas para que mi perro socialice, por ejemplo. O, no, yo quiero que mi perro juegue con otros perritos, entonces te llevas esa correa de 1.8 metros o de 2 metros y obviamente tu perro no va a poder correr ni saltar ni jugar. Entonces, en ese caso, no te sirve tanto esa correa. Esa correa es para ir a caminar con tu perro, tú solo con tu perro. Y es la correa como más, yo diría como más versátil. Es como la que tiene eh, como la mejor longitud. Te sirve para bastantes cosas. Yo por lo Sí, menos yo cuando en ese, salgo a pasear de la bicicleta con Maki, me la llevo con esa correa. No la llevo una correa de 3 5 metros ni nada, porque se me puede enredar en la no, pues claro. bicicleta. No me llevo una correa corta porque si no tendría que ir con la mano estirada, ¿verdad? Sujetando la correa y con la otra el manubrio de la bicicleta. Y esta correa, que es de 1.8 metros, 2 metros, sí me sirve para atármela a la cadera y vaya directo al arnés. Entonces, en ese caso, puedo ir en la bicicleta tranquilamente con mis dos manos en el manubrio, por ejemplo. Este es otro uso que le podríamos dar. Eh, En entonces, líneas generales, Román, a mí me gusta la de 1.8. Me gusta la de sí, 1.8 metros, que es una correa corta dentro de la categoría que estamos mencionando. Y me gusta cuando tienen dos asas. Tiene un asa cortita, eso es bueno. pensando en esto para algunos escenarios donde necesitamos tener el perro cortito, y el asa externa que te da casi 2 metros de más la extensión del brazo de desplazamiento. ¿Sí? Sí, exactamente. Son las, quizás, yo diría, las más usadas, o por lo menos podría ser un error esa percepción, son las que yo suelo usar más en temas de educación canina. Cuando estamos trabajando con los perros, una correa de 1.8 metros tiene el tamaño adecuado, lo suficientemente Sí, larga para hacer algunos ejercicios, lo suficientemente corta para no enredarnos. sí. Yo siempre ¿Sí? uso los 1.8 metros, sin embargo, me he dado cuenta que creo que podría sentirme más cómoda con 2 metros completos. Es decir, en vez de 1.8, 2 metros per se. Podría ser Claro, incluso faltaría un más, tantito más, pero yo un creo que eso poquitico. debe ser como de la conversión de pies a metros Ajá, probablemente. sí, 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 totalmente. Pero sí, pero es muy factible que 2 metros completos sean un poco más cómodos. Porque hay veces que siento que me queda como un tantito más corto. Y menos que eso, hay veces que se me hace muy cortito. Eh, t- y eso va a depender del perro. Por ejemplo, si es un perro muy bajito, si es un perro muy chiquito, como un salchicha o como un perro, un basset también puede ser que es bajito, y de repente necesito como ir más erguido, esas correas de 1.5 de repente se me pueden quedar cortas. Hay veces que si es de doble asa, esta asa inferior o esta asa que va más cercana al gancho, como que puede que no llegue al asa, porque está muy abajo, porque el perro es muy bajito, etcétera. Entonces, en ese caso, sí, las de 1.5 no las suelo usar. Pero sí, están Ujú. buenas. Si, por ejemplo, tienes un perro muy alto, un perro muy grande, como un gran danés, una de 1.5 puede servir súper bien, me imagino. Sí, Eh, y vemos mucho, porque se está, por lo menos aquí en Chile se está popularizando bastante el uso de correas largas. Largas, mayores a 5 metros, claro, claro. ¿sí? Donde en lo particular creo que tienen una ventaja, y a la vez me genera una duda. Tienen una ventaja porque el perro tiene mucho más distancia para desplazarse, ¿sí? Puede Claro, acercarse, puede retroceder, puede olfatear con otro perro, etcétera. Pero lo que veo en líneas generales es que suelen ser difíciles de manejar. Vemos a los dueños como con las correas enredadas en las manos, ¿sí? claro, claro. Y tengo la duda porque se plantea, bueno, una correa larga para que el perro socialice y la correa va a la altura del suelo. Esto es una duda que planteo. Y supongamos, yo tengo la correa sujeta en el metro 5.
¿ya? Y hay Ujú, 5 metros de correa en el suelo y mi perro está socializando, haciendo algo, ¿ya? claro, Pero la idea de que la correa esté es para que sirva de seguridad, obviamente. Pero claro. si la interacción va mal y mi perro empieza a ser atacado o atacar a otro perro, es donde veo la complejidad y me genera duda, porque entonces tendría que empezar a recoger 5 metros de correa que brinda unos Sí, segundos importantes, donde podría haber una sí, lesión importante. sí. Entonces me genera como duda ese manejo. Yo no suelo trabajar con correas muy largas, a menos que esté específicamente enseñando algunos ejercicios como el quieto Sí, o el llamado. ya, Pero para el ya. día a día se está poniendo muy de moda y no sé qué tanto sea Pero buena. bueno, ahí yo tengo pros y contras de la correa. Eso que acabas de decir, ese escenario justamente que acabas de mencionar, también me lo he planteado. Y de hecho me ha tocado, no escenarios de ese tipo, pero sí escenarios en donde de repente ha habido algún regaño, tú sabes, algún reclamo, una advertencia, y no ha llegado a mayores, pero ahí es donde me he dado cuenta también que no me iba a dar tiempo de recoger la correa lo suficientemente rápido, porque es larga, ¿no? Y, pero igual necesitas que tú a veces darle el espacio, el rango de movimiento para que tu perro socialice y eso es mejor que soltarlo. Nunca suelten a su perro sin correa, por favor, nunca lo suelten, no lo hagan. No lo hagan a menos que tengan un llamado de 100% efectividad. Ok, listo. Habiendo hecho ese disclaimer, estas correas brindan esa posibilidad por lo menos que lo puedas manejar así llegues tarde. Entonces es preferible llegar tarde que no llegar, ¿no? Sin duda, Pero, sin duda. pero, ahí donde también yo creo que va el tema de la longitud. Es decir, si tienes una correa de 20 metros, no vas a llegar jamás, nunca, no vas a llegar a tiempo, jamás vas a llegar a tiempo. Tal vez si tienes una correa de, no sé, 6 metros y tu perro está utilizando la extensión completa, es decir, la correa está tensa porque ya dio la longitud que daba, tal vez lo puedas hacer a tiempo. Ahora, si la correa estaba holgada y se dio un ataque, ¿sí? Y tú estás cerca del perro, es decir, que la correa no está tensa, te va a tocar recogerla y no vas a llegar a tiempo tampoco. Entonces, yo creo que ahí va a depender mucho de la distancia de la que quieras estar tú de tu perro. eh, Como del grado de libertad que le quieras dar, porque va a depender de la tensión de la correa. Si la correa está completamente en el piso, para que eso funcione y lo puedas sacar de ese aprieto, tiene que estar tensa. Y para eso tú tienes que estar en el extremo completo o total del lugar donde está tu perro. Entonces, si tú eres una persona que suele estar cerca de tu perro porque te da miedo, porque lo que sea, y quieres estar como, tú sabes, relativamente cerca del área donde estás jugando, a una correa de 5 metros puede estar bien. Si es más de 5 metros, eso te va a obligar o a estar más lejos de tu perro y eso también, por lo tanto, vas a tener menos control porque tu perro puede desplazarse a mayor cantidad de lugares, enredarse en árboles o en piernas de personas y qué sé yo. Y para poder sacarlo de un aprieto rápido como ese que tú comentas, tendrías que estar bastante lejos de tu perro para que la correa esté tensa y puedas sacarlo de un tirón. Y en ese caso, también tendría que estar del arnés, porque si pegas un tirón a ese nivel como para sacarlo del aprieto desde el collar, podrías hacer una corrección inapropiada si es que él no está haciendo el comportamiento inapropiado. Por ejemplo, si es que está siendo atacado en vez de atacar. eh, y lo otro es que también si le das muy fuerte, capaz podría generar una lesión también. Entonces, la duda está bien planteada, pero yo creo que va a tener, es un tema de experiencia, mano. Ahí me Claro, parece. y de manejo. Ujú. De Y yo manejo, creo sí, que de también experiencia del manejo de la correa. es muy importante el tema de las distancias. Es decir, yo en la categorización que estuvimos haciendo pusimos correas largas de 3 a 5 metros, porque de 3 a 5 metros eh, yo siento que es como bastante manejable. El perro Sí, yo tiene tengo una correa de espacio, 5 metros y sí, está 5 bueno. metros está bueno también, 5 metros, pero a la vez te permite un manejo más cómodo. No tienes tanta cinta que recoger, Claro, ¿sí? O que ahí sí, manejar o que gestionar. exactamente. Y además que requiere experiencia hacerlo. Requiere experiencia aprender a enrollar rápidamente la correa.
O sea, nosotros porque lo estamos haciendo todo el tiempo porque somos adiestradores, pero una persona que no hace ejercicios de llamado, no hace, qué sé yo, no hace uso de la correa larga por temas de adiestramiento, tal vez no sabe cómo manejar la correa. Se la amarran en el brazo, en la pierna, qué sé yo. Me explico, he visto esas cosas. Entonces, algunos se la amarran en el torso incluso, porque no saben qué hacer con toda esa correa que sobra. Todo sobrante, exactamente. Claro, hay mucha correa que sobra. Entonces, precisamente, el contra de la correa larga es que me puede sobrar mucha correa y sea difícil para el manejo, sobre todo si voy a estar cerca de mi perro. Y lo otro es que en un momento en donde necesito actuar rápido, si la correa está completamente en el piso o no está completamente tensa, reaccionar con velocidad va a ser mucho más difícil. Entonces, esas son las desventajas tal vez de la correa larga. Y bueno, que Yo pesa creo que más. la correa larga, exactamente, la correa larga para perros sociables, en entornos seguros, yo creo que sería una maravilla. Sí, sí, y Funcionaría depende. súper bien. Yo uso 5 metros, por ejemplo, porque yo salgo a entrenar todas las mañanas a Maki, bueno, no todas las mañanas, pero salgo bastante frecuente a entrenar y utilizo la correa para el llamado, de repente para que si voy a olfatear algún perrito no haya mayor tensión, también para que de repente pueda tener un paseo exploratorio un poco más cómodo. em, y en ese caso, la de 5 metros funciona fantástico para mí. Sin embargo, me he dado cuenta que a veces quisiera darle más distancia para practicar un llamado, por ejemplo, con más longitud. Pero eso son cosas de adiestrador. Entonces, yo creo que para una persona, Y ahí tienes un otras dueño de... herramientas también que podrías Claro, contemplar. claro, exactamente, exactamente. Entonces, para una persona común y corriente, un dueño de perro, yo creo que una de 5 metros está más que bien. Como que más de Sí. eso, no sé si sea tan manejable. Y ahí es donde entramos también en este tema del recoger rápido la correa, en la visión controversial y fantabulosa de Ivan Balabanov sobre las FlexiLeads, que es la otra herramienta con la Yo que le vamos. estuve dando vueltas, le estuve dando vueltas y justo para lo que estás comentando, para recoger rápidamente, si uno tiene el recojo, freno, retiro, ¿ya? Claro, Es súper buena la FlexiLead. eso, Estamos hablando de las extensibles, estas correas que vienen como dentro de una cajetín, dentro de una cajetita, y a como un medida que el asa de perro plástico. tira, claro, a medida que el perro tira, eso se estira como si fuera una cinta métrica de estas de constructor, y cuando la tensión regresa, pues evidentemente la correa se recoge sobre sí misma. Exacto, ¿Sí? exactamente, exactamente. Y esas correas retráctiles en general, que es de las herramientas que más usan los guías de perro, dueños de perro común y corriente, generalmente yo no la suelo recomendar porque el manejo es muy complejo y sobre todo lo tienen para perritos pequeños como Schnauzer, como qué sé yo, Poodles. Entonces de repente a veces pasa que se les cae el mango o el asa y les cae encima de la cabeza al perro y después el perro le tiene miedo al asa, pero tiene que caminar al lado del dueño. Entonces anda como en una tensión constante porque no sabe si huir o, o quedarse. Entonces, es una buena herramienta si se sabe, como todas las herramientas, es una buena herramienta si se sabe usar apropiadamente. Entonces, por ejemplo, Ivan Balabanov, que es probablemente el entrenador de perros deportivos más famoso, de los más exitosos, un tipo que ha sido 10 veces campeón de obediencia, etcétera. eh, Tiene unas visiones bien peculiares sobre las herramientas y en el mundo del adiestramiento deportivo, las correas retráctiles no suelen ser muy populares, pero este tipo tiene una visión en la que dice, no, al contrario, son fantásticas porque te permiten darle precisamente esto de el rango de movimiento y la velocidad de regreso cuando tú estás trabajando, por ejemplo, un llamado. No necesitas estar recogiendo ese montón de correa a millón porque el perro viene, sino que simplemente la correa se recoge sola. Entonces, para un llamado está buenísimo, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Y tienes esos escenarios también de repente, en los escenarios de un escenario de emergencia, en el que necesitas que tu perro regrese, o sacar a tu perro de un aprieto, una correa retráctil podría ser una opción buena.
Los contras de las correas retráctiles es que para dueños primerizos no está muy buena porque, como digo, hay ciertos aspectos del manejo de la correa que se tienen con experiencia. A cómo cambiarte la correa de la mano izquierda a la mano derecha, pasártela por detrás, pasártela por delante, este, cómo tener a tu perro cerca con dos manos, con una correa. En cambio, esta te obliga a tener la correa en una sola mano. Si es un perro demasiado potente, demasiado grande, y lo tienes en una sola mano, por ejemplo, puede ser medio complicado porque no puedes utilizar la fuerza de tus dos manos para sujetar la correa. eh, las correas también suelen ser súper, súper delgadas y eso puede generar cortes, tanto en tu brazo o quemaduras, por ejemplo. Tanto en tu brazo, en tu mano, como en el perro o a una persona que vaya pasando y se enrede tal vez con esa correa, porque son correas tubulares de pequeño diámetro. Son muy, muy, muy delgadas. Y lo otro es que precisamente como son tan delgadas, los perros las suelen romper con fantástica facilidad. Claro, Eh, entonces, esos son como los contras. El mango es pesado. Entonces, a veces para el manejo de una persona que es dueño de perro, no tiene ningún tipo de entrenamiento, no ha ido a ningún adiestrador, no sé si es la mejor herramienta. Una persona claro. que ya sea más A mí, experimentada, ujú, tal a mí vez. me gusta por eso, porque podemos como recoger rápidamente. eh, sí, le veo como esa ventaja con el buen uso. Hay unas que son cinta completa, que no es que es cinta y luego se convierte en este filamento que tú señalas y se Claro. enreda dentro del cajetín, sino es que son cinta completa y se enrollan como cinta. Esas me gustan un Ah, poco más. esa es Eh, bonita. Sí, a mí también. y Esa sí es como una cinta métrica. Esa es más parecida esa como sí es una como cinta una métrica. cinta métrica, exactamente. Ah, y lo que iba a señalar es que vi una publicidad de una que trae, no sé, de la misma cajetín trae linterna, dispensador de bolsa, tazón de agua, y claro, convierte en un armatoste que probablemente pese kilo, kilo y medio. Claro. Y eso ya es impráctico, es sumamente impráctico. Parece ser muy Sí, interesante, es como divertido, es como un gadget, como una navaja suiza de las... sí. Pero no la Es un, recomendaría porque es un es gadget. más, es más fancy que realmente útil. ¿Sí? Sí, exactamente, exactamente. Pero bien, Estoy Román, súper te de invito a acuerdo. que dejemos de lado las correas y hagamos doble clic en un tema que es muy interesante, que es el tema de los collares. Uf, aquí entramos ¿Sí? en la zona roja. Los Sí, aquí collares. hay mucha controversia, Debate. pero en principio hicimos una sencilla, perdón, clasificación en donde tenemos los collares planos, ya los vamos a explicar, el collar martingale o semifijo, un slip lead o una correa deslizante, un collar de cadena, un choke chain, los prom collar y los e-collar, los collares electrónicos. Entonces, ¿por Exactamente. dónde empezamos, Román? Empezamos A por lo definir sencillo, esto. ¿no? Que el collar plano. Em, el collar plano suele tener dos versiones. Un collar delgado, por supuesto, en todos estos casos planos, ¿no? Delgado, que es más que todo para identificar al perro, ¿sí? Donde lleva una plaquita, vemos estas marcas, qué sé yo, Sea Dog, cualquiera de estas marcas populares, o simplemente genéricos, suelen tener un broche de plástico, y son bien comunes verlos por ahí. Sin embargo, este tipo de collares, yo, ojo, lo usé mucho tiempo, em, pero tienen ciertas desventajas, que es que si el perro tira de la correa, ¿ok? Y este collar no tiene la altura suficiente o no tiene el ancho suficiente, ese collar, si el perro tira, tira, tira y nunca aprendió a dejar de tirar de la correa y siempre tiró del collar, puede generar lesiones a largo plazo a nivel traqueal o a nivel cervical. De hecho, estadísticamente, la gran mayoría de los perros que sufren de problemas cervicales o de tráquea, etcétera, vienen por collar plano, por mal uso del collar plano. Ojo, no es por la herramienta en sí mismo, sino por el uso inapropiado de. No es que el collar sea una mala herramienta, sino que no se usó apropiadamente. Entonces, estos collares que en realidad son para identificación, de repente se usan para que simplemente para llevar al perro de ahí. Y puede que sirvan, a mí me sirvió,
durante muchos años, todavía lo sigo usando. Pero para llevar al perro a caminar, no necesariamente es la mejor opción, suele ser más que todo para identificar. Muy bien con este tema de los collares, bien interesante. Nosotros nos vemos forzados a hacer una pausa el día de hoy. Este episodio cuando lo grabamos quedó bastante largo. La próxima hora la pueden escuchar la semana que viene, donde seguiremos hablando de las distintas herramientas en educación canina. Así que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.